Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Y esta vez estamos en el último epígrafe del documento 3. El epígrafe es el 6, la primacía del Padre, y este documento 3 es los atributos de Dios. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar la lectura y explicación. Y dice así: 6. La primacía del Padre. Con altruismo divino y consumada generosidad, el Padre Universal se despoja de autoridad y delega poder, pero sigue siendo fundamental. Bueno, esta cuestión de que se despoja de autoridad y delega poder, la hemos visto anteriormente tanto en el prólogo como en algunas referencias que se hacen en el libro Durantia posteriormente en los primeros dos documentos y en este tercer documento de los atributos de Dios. Y es muy sencilla. Cuando surge la realidad derivada, la subrealidad, según los textos modernos, esa ficción, ese sueño de ilusión, pues de cara a la manifestación, de cara a la puesta en escena de toda esa planificación que después se nos ha revelado que surge de una forma que el libro Durantia no contempla en su perímetro revelatorio, que es por la cuestión de el proceso de separación y el sueño de los hijos. A partir de ese momento, pues el padre prevé el surgimiento de esa subrealidad, lo acepta, lo permite, en respeto al libre albedrío de los hijos, derivado de su elección del paradigma del amor infinito, y entonces colabora activamente en que se pueda producir esa experiencia, con lo cual hace una preparación interna para ello. La preparación interna es esa primera división interna, esa diferenciación interna del yo soy, en tres aspectos. Posteriormente, cuando el sueño o el desarrollo de esa realidad derivada lo exige, realiza posteriormente entonces una diferenciación séptuple. Cuando hablamos de posteriormente siempre es en sentido causal, no en sentido temporal, porque en la realidad originaria no hay tiempo. Esto siempre hay que matizarlo porque nuestra mente se va constantemente a la cuestión del tiempo. Entonces, se nos explica en el libro Durantia con una frase muy descriptiva, muy bonita, que el Padre se libera de las cadenas de la infinidad y de la absolutez para poder poner en marcha un plan por el cual, y esto es una armonización, esto no viene expresamente explicado en el libro Durantia, sino que del libro Durantia también se puede deducir una vez que conoces la información de los textos revelados posteriores a 1960. Pero es una armonización. Con esa frase, el Padre se libera de las cadenas de la infinidad y la absolutez, se explica que el Padre se prepara para poner en marcha el plan de que toda esa experiencia que surge en esa subrealidad, siendo él consciente de lo que va a implicar, dado que esa experiencia parte de un nivel de desarrollo y involuciona completamente. Entonces, su plan precisamente es que haya una reevolución para volver a un punto de retorno coincidente con el inicial y que teóricamente finalice esta experiencia.
Digo teóricamente porque desde dentro del sueño el tiempo es inconmensurable. Entonces, desde dentro del sueño es posible que no haya una finalización manifestada como tal, aunque lógicamente desde fuera del sueño, como es otro orden de realidad, pues se vive simultáneamente. No ha empezado o ha acabado, sino que sencillamente es un evento más simultáneo en los infinitos canales de esa mente viviente que es el yo soy. Y su creación, la real, su creación originaria, a eso le llamamos el plano de planificación, por diferencia del plano de manifestación, que es precisamente la subrealidad. Bien, por eso dice esta frase el libro de Urantia. Exactamente. El Padre Universal, con altruismo divino y consumada generosidad, se despoja de autoridad y delega poder, pero sigue siendo fundamental. Bien, tras esas dos diferenciaciones, el Padre pone en marcha el plan. El plan es precisamente el asistir o ministrar a esa parte de la filiación originaria que participa directa y activamente en el sueño para que pueda retornar, ¿de acuerdo? Entonces, se despoja de autoridad y delega el poder, o viceversa, sencillamente porque la manifestación personal del Padre no entra dentro de esa subrealidad, sino que establece un plan por el que la otra parte de la filiación no soñadora penetra en ejecución de su plan, desciende a las profundidades por niveles de esa subrealidad para poder contribuir a su evolución, a su progreso, al perfeccionamiento y a que finalmente toda esa creación que se ha producido en la subrealidad pueda ser convalidada y considerada con iguales efectos que si hubiese sido una creación realizada tanto por el, bueno, en este caso por los hijos, siempre co-creando con el Padre, como si hubiese sido una creación realizada en la realidad originaria. En este sentido, bueno, pues ya vimos que este despoje de poder y esta cesión de autoridad se realiza en favor de los entes no soñadores. Podemos decir perfectamente de los hijos no soñadores, porque una buena aproximación para nosotros de la realidad originaria es un padre y ser nosotros los hijos. En realidad allí hay un padre y una pléyade de seres creados en el mismo rango o nivel. En la realidad originaria, en el plano de planificación, porque en el plano de manifestación, al igual que hay una nivelización dentro de esa ficción, dentro de esa experiencia que está en la mente de los soñadores, igual que hay una nivelización y una fragmentación y una diversidad de aspectos, los no soñadores cuando descienden también generan toda una diversidad jerarquizada de seres en manifestación, aunque en planificación son los otros únicos entes no soñadores. En planificación no habría toda esa jerarquía de seres que sí hay en manifestación. En manifestación se conforma toda una organización administrativa jerárquica que funciona precisamente para asistir, para ministrar a todos esos fragmentos o creaciones de segundo orden o creaciones falsas que realizan los soñadores en su experiencia, con todo ese diseño en diferentes niveles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el Padre, ya vimos el concepto de Dios el séptuple. El Padre permite que haya un despliegue y una cesión de su poder y autoridad en lo que el libro de Urantia conoce como los creadores supremos.
los creadores supremos, pues sería la última parte del catalejo séptuple que se despliega. El catalejo séptuple que se despliega son las manifestaciones personales del Yo Soy, Padre, Hijo, Espíritu, el Ser Supremo, que es una asociación emergente progresiva entre los fragmentos de los soñadores y los fragmentos de los no soñadores que van en misión de ayuda. Es una deidad emergente dentro del sueño, ¿de acuerdo? Y luego los creadores supremos, que son los espíritus rectores encargados de la ejecución y aplicación del plan en los superuniversos, grandes regiones del escenario del sueño, los ancianos de los días, regiones algo más pequeñas, y los hijos creadores paradisíacos, a los cuales conocemos bien porque, bien, Jesús de Nazaret es uno de ellos, es, digamos, el administrador en esta parte del escenario, que es nuestro universo local, precisamente de ese plan para la revolución y retorno. Y de esa forma, pues es como el Padre entendido como el Yo Soy, realiza toda esa diferenciación previa para poder coexistir esa subrealidad derivada con la originaria y, además, esa delegación. Primero, esa funcionalización de sí mismo, aspectos personales e impersonales, los personales, Padre, Hijo, Espíritu, y luego esa delegación ya en los universos espaciotemporales. Los 7 superuniversos que agregan cada uno esos 100.000 universos locales, uno de los cuales es en el que nosotros estamos. Y entonces, bueno, pues se despliega toda esa estructura jerárquica. Plano de manifestación, fragmentos de lo que en el plano de planificación son iguales nuestros, igual que nosotros hemos nivelizado y fragmentado. El Padre permite y colabora activamente en que eso pueda haber ocurrido, y los no soñadores penetran en esa nivelización y también se fragmentan en múltiples personajes que conforman toda esa estructura administrativa, jerárquica y funcional de ayuda precisamente a las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, que es como el libro de Urantia llama a los fragmentos de los soñadores. Toda esta cuestión la vamos a repetir bastante, porque es superar lo revelado por el libro de Urantia, es armonizar lo revelado por el libro de Urantia con lo que dice el resto de las revelaciones modernas de a partir de 1960. Entonces es interesantísimo el poder tener una visión final del asunto, la que podemos tener a día de hoy, no más, porque lógicamente nosotros vamos también creciendo en la expansión de nuestras capacidades intelectuales y de nuestra conciencia para poder comprender toda esta cuestión. Esto no es una comprensión definitiva, ni mucho menos. Es la comprensión a la que podemos llegar ahora mismo, dado este material de que disponemos, que tampoco pretendo yo que sea, por supuesto, en absoluto, todo el material de que se puede disponer ahora mismo informativo para poder realizar esta armonización. Seguro que hay más información, no he alcanzado a ella, con lo cual, pues esta es la conclusión final de toda esa información armonizada que parte del libro de Urantia y acaba con las revelaciones modernas hasta el día de hoy. Con lo cual, pues seguiremos repitiendo esta explicación hasta que vaya quedando bastante clara. Repetimos y seguimos. Con altruismo divino y consumada generosidad, el Padre Universal se despoja de autoridad y delega poder. Pero sigue siendo fundamental. Claro, evidentemente, sin el Padre no hay nada. En última instancia, todo es Dios. Con lo cual, sigue siendo fundamental. No puede ser de otra manera.
Su mano descansa sobre la palanca poderosa de las circunstancias de los dominios universales. Forma poética del libro Durantia de explicar que sigue siendo el factotum absoluto, sostenedor, controlador, decisor. Ya vimos en los conceptos básicos todas estas funciones del Padre Universal atribuidas a diferentes manifestaciones, 7 manifestaciones, personales, no personales, para poder realizar el despliegue de los diferentes aspectos espirituales, mentales y materiales del sueño, del universo, del plano de manifestación. Se ha reservado todas las decisiones finales y esgrime infaliblemente el cetro todopoderoso del veto de su eterno propósito, con autoridad indiscutible, sobre el bienestar y destino de la vasta creación, virante y siempre girante. El consejero divino, que es el revelador de estos documentos, al acabar este documento número 3, con este epígrafe número 6, está especialmente poético. Se reservan las decisiones finales y siempre queda como última posibilidad de veto final, por si en esa estructura administrativa funcional jerárquica desplegada para poner en ejecución su plan de ayuda, por si algo fuese mejorable. Podríamos entender de alguna forma que los no soñadores, los hijos no soñadores de la realidad originaria, que realizan ese despliegue para poner en marcha el plan del Padre, son perfectos. Sí, son perfectos. Pero penetrar en la subrealidad implica someterse a la imperfección. Hay que implantar en la mente una serie de diseños mentales para poder interactuar en los diferentes escenarios de los planos de manifestación. Y eso afecta. No hay una involución mental en los no soñadores descendentes como si la hubo en los soñadores cuyos fragmentos ascienden, pero están sometidos a falibilidad. Y por eso el Padre finalmente se reserva una posibilidad de veto, por si algo es mejorable. Y efectivamente, pues el libro Durantia nos pone de ejemplo, en esta información que nos brinda, determinadas circunstancias en las que la decisión ha sido mejorable y el Padre ha actuado. Sigue diciendo, la soberanía de Dios es ilimitada. Es el acto fundamental de toda creación. No puede haber un solo pensamiento creativo, ni en la realidad originaria, ni en la derivada, que no necesite la previa concurrencia y aprobación del Padre. Ni un solo pensamiento creativo, por una sencilla razón, porque se usa su mente, para que lo entendamos, digámoslo burdamente, su mente de su propiedad. Es como si tú utilizas, ahora está muy de moda, una gran plataforma tecnológica, como una red social, pues al final publicarás o no publicarás en función de su veto, del dueño de la plataforma. Bien, el Padre es el dueño de la plataforma tecnológica que es su mente viviente. Y por lo tanto, es el acto fundamental de toda creación. Cualquier pensamiento creativo debe realizarse en concurrencia con su consentimiento. Es que es la pura realidad, por eso es fundamental. No por arte de magia, sino porque no hay ningún evento
planificado ni manifestado, planificado en la realidad originaria, manifestado en la realidad derivada, que no deba concurrir con su beneplácito, dado que es la infraestructura sobre la cual todo se planifica y manifiesta. Entonces, no puede ser de otra forma. Esto no es un misterio. Es un misterio en el sentido de que te lo están revelando porque si no, no tienes ni idea de lo que ocurre. Pero en cuanto lo conoces, es de perfecta lógica. El universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. El universo no era inevitable. Es decir, no es inevitable, no es un accidente, no surge por sí mismo. Esto va destinado precisamente pues, a aquellas especulaciones o ideologías que podemos calificar como panteístas, que pretenden que el universo, bien, pues es impersonal, mecanicista, dice el libro de Durantia en el texto, energía, sin absolutamente ninguna dirección superior. No, 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 no. Todo esto existe pues porque al origen de la realidad total lo ha permitido, por los motivos y con el propósito que fuese, pero lo ha permitido. Nada podría haber ocurrido sin su permiso. Estamos estudiando la naturaleza y los atributos del origen de la realidad total. Y esto hay que recordarlo, porque no solo a veces se nos olvida, sino que nos encontramos en nuestro mundo, en este punto del escenario de manifestación, pues todavía múltiples afirmaciones generalmente aceptadas de que todo esto, bueno, pues tiene cierta aleatoriedad y tal, ¿no? Bueno, pues no. El universo no era inevitable, el universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. El universo es una obra de creación y por lo tanto está completamente sujeto a la voluntad del creador. Después se nos ha revelado. Es una obra de creación realizada por los que denominamos los soñadores, somos nosotros mismos en niveles superiores, con consentimiento y colaboración activa del propietario de la plataforma. Lógicamente, claro que es un acto de creación, por supuesto que lo es, completamente planificada. El universo es una obra de creación y por lo tanto está completamente sujeto a la voluntad del creador. La voluntad de Dios es verdad divina. Ya sabéis que como el libro de Durantia no contempla ese aspecto evolucionado de información que hemos recibido en los textos posteriores, pues sigue expresándose en términos de omitir al soñador. Y entonces habla de que el universo, el plano de manifestación espaciotemporal, en algunos niveles físico y en algunos físico-material, es obra del creador, es obra suya. Posteriormente, ya hemos recibido una información más sofisticada. Es idea nuestra y lo hemos realizado manipulando la infraestructura de su dueño y, por supuesto, con su permiso y con su consentimiento y con su colaboración activa, poniendo a nuestra disposición esa posibilidad. Y así hay que interpretarlo a la luz de la información última recibida. La voluntad de Dios es verdad divina, amor viviente. Por consiguiente, las creaciones en vías de perfeccionamiento de los universos evolutivos, los fragmentos del soñador, se caracterizan por la bondad, acercamiento a la divinidad y maldad potencial, alejamiento de la divinidad. Bueno, aquí se ve como el libro de Durantia explica la cuestión de la involución de los soñadores que hemos explicado en esta misma serie y en otras series,
de manera prolija. La involución de los soñadores se produce sencillamente porque el mero hecho de abandonar la realidad originaria y penetrar mentalmente en una subrealidad te aleja de la perfección. Y entonces, inevitablemente, se produce una involución mental. Esa involución mental está caracterizada básicamente, fundamentalmente, por la creencia en la separación. Lo que conocemos como la creencia en el mal. De ahí surge la mentalidad polar. Creencias ficticias, creencia en el mal. No hay mal en la realidad originaria. Es una ficción como consecuencia de la involución. El libro de Urantia tiene que manifestar dentro de su perímetro revelatorio la circunstancia de que aquí en el plano de manifestación, aparentemente y muy verosímilmente para los que estamos dentro, hay un mal potencial. Es decir, hay una posibilidad de elegir el mal. Posteriormente se nos ha explicado, es ficticio. No hay mal en realidad, aunque dentro de esa ilusión, dentro de ese sueño, dentro de esa subrealidad, y debido a la involución de los soñadores, sí que aparece como algo factible la actualización de un ideal de mal, aunque sea falso. Por eso se expresa en estos términos. Y nos dice, en los universos evolutivos del tiempo y del espacio, es decir, en la subrealidad derivada, las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, los fragmentos del soñador, se caracterizan por esa mentalidad polar que es falsa, pero aquí la tienen porque les parece que efectivamente hay mal, con lo cual aquí clasificamos todo en una escala de gradación entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo preferible y lo rechazable. Analizamos, evaluamos, enjuiciamos y clasificamos todo lo que percibimos dentro de una escala polar. Lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo, lo preferible y lo rechazable, el bien y el mal. Por eso dice, estas creaciones evolutivas se caracterizan, evidentemente es así, porque aquí lo experimentamos así, por la bondad, acercamiento a la divinidad, uno de los polos, y la maldad potencial, la posibilidad de ejercer o de actualizar el mal tomando una decisión opuesta a la decisión en pro de la divinidad. Ficticio, pero aquí se vive como real. Por eso aquí tenemos que tenerlo en cuenta, aun ya sabiendo que es una ficción la mentalidad polar, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque lo estamos ahora mismo experimentando plenamente. Dice, toda filosofía religiosa, tarde o temprano, llega al concepto de la ley unificada del universo, de un solo Dios. Y se refiere a toda filosofía religiosa en todo el universo o plano de manifestación, no solo en un punto del escenario como es nuestro planeta. En nuestro planeta ocurre y ocurrirá. De hecho, en nuestro planeta, al final, el monoteísmo se ha impuesto. Una muy burda idea de la deidad, pero ya tendente hacia visos de verdad, el monoteísmo. Se ha superado el politeísmo y se ha atendido al monoteísmo. Eso ya es una indicación de que siempre al final actúan los mecanismos del plan establecido por el Padre para el retorno y poco a poco vamos tendiendo a reconocer conceptos, significados y valores cada vez más elevados. Conceptos cada vez más elevados, el monoteísmo sobre el politeísmo, por ejemplo. Toda filosofía religiosa, tarde o temprano, llega al concepto de la ley unificada del universo, de un solo Dios.
Las causas del universo no pueden ser más bajas que los efectos del universo. Esto es enteramente fundamental, esta frase, porque es de una lógica aplastante. Aplastante es la lógica por la cual nos podemos aproximar, aunque sea muy burdamente y desde aquí, al concepto de Dios. Y sin embargo, para mucha gente está tan a la vista que no la ven. Y es clarísima. Tú observas, por ejemplo, desde un punto de vista científico, los fenómenos astronómicos, los fenómenos biológicos, animales, vegetales, los fenómenos geológicos, los fenómenos físicos en todas sus dimensiones, químicos, cuánticos. Analizas y te asombras de que de forma trascendente hay unas leyes que rigen inexorablemente y te dejan la boca abierta. Bien, ¿cómo podría haber una causa aleatoria de algo cuya manifestación manifiesta, valga la redundancia, de forma trascendente unas leyes inexorables que te dejan asombrado? ¿Cómo podría lo más tener como causa lo menos? ¿Cómo podrían las causas del universo ser más bajas que los efectos del universo? Si de la simple observación de la manifestación físico-material, que es la nuestra, ya puedes alcanzar conclusiones válidas respecto del origen y antecedente absoluto a todo lo manifestado. Pues esto que es de lógica primaria, lamentablemente en este mundo aún no lo vemos con claridad. La fuente del caudal de la vida, fijaos aquí las miríadas innumerables de especies diferentes de los reinos vegetal y animal. Qué maravilla cómo se manifiesta cada una de ellas. Ahora están muy de moda los documentales de animales. Pues cada vez que vemos un documental de animales, vemos ahí esa trascendencia. La fuente del caudal de la vida universal y de la mente cósmica debe estar por encima del nivel de su manifestación. Evidentemente, es de lógica aplastante. Claro. No podría ser de otra forma. De lo menos no podría venir lo más, sino de lo más, si acaso lo igual o lo menos. No se puede explicar coherentemente a la mente humana, en términos de las órdenes más bajas de existencia. Dice, no se os pueden explicar todavía algunas cosas. Quiere insinuarnos, en un grado de discernimiento tan limitado y tan confuso que las cuestiones más básicas y simplificadas, como esta lógica aplastante primaria, no las veis. Y de hecho, pues la gran mayoría de vuestra comunidad científica sigue negando la mayor, y nunca mejor dicho, negando la causa mayor de la manifestación menor, vulnerando la ley de causa y efecto que ellos mismos defienden y se sorprenden de cómo se manifiesta en la realidad observable. No se puede explicar coherentemente a la mente humana en términos de las órdenes más bajas de existencia. Se nos va explicando según vamos pudiendo y por eso, pues también la revelación va siendo más sofisticada cada vez.
pues en época, precisamente el libro de Urantia nos habla de 5 revelaciones de época, y en cada una de las revelaciones de época pues se va dando información cada vez algo más sofisticada según nuestra capacidad intelectual nos permite un mayor discernimiento. Contempla 5 revelaciones de época el libro de Urantia. La quinta sería precisamente los documentos de Urantia. La cuarta, Jesús de Nazaret, una revelación plena. La tercera, Maquiventa Melquisedec. La segunda, las enseñanzas adánicas, y la primera, las enseñanzas dalamatianas, de los cuales no tenemos conocimiento histórico. Tampoco de Maquiventa. Bueno, sí, mediante la identificación con Hermes Trismegisto. Bien, la sexta revelación de época serían todo este conjunto de textos revelados modernos. La simple coincidencia de las bases fundamentales de la nueva información en muy diferentes textos, de muy diferentes orígenes, y todos canalizados en los que los autores físicos reconocen que no son ellos los autores y explican el proceso por el cual han recibido esa información, ya tendría que ser suficiente para decir, bueno, pero ¿qué está ocurriendo? Que nos están dando una información en diferentes puntos del mundo, en diferentes momentos, y todas tienen la misma base. Y nos la dan, y todos los canales dicen que yo no soy, que es que me ha venido. Y no existe información igual en todo el abanico de teorías científicas, filosóficas, literarias, ni parecida a esa información. Pues ya sería como para plantearse ponerle cierta atención, ¿no? Bueno, pues el libro de Urantia, ya en 1930, reconoce el grado de confusión de nuestra mente. No se puede explicar coherentemente a la mente humana en términos de las órdenes más bajas de existencia esta cuestión. Solo puede comprenderse completamente la mente del hombre, solo puede comprenderse completamente la mente del hombre. Vamos a terminar la frase y lo explicamos, que me adelanto. Mediante el reconocimiento de la realidad de órdenes superiores de pensamiento y voluntad deliberada. Lo mismo, la mente humana. Todavía hay mucha comunidad científica, mucha, intentando explicar el fenómeno de la consciencia. Hay quienes la atribuyen a fenómenos puramente fisiológicos, es un efecto de la circulación eléctrica a través de las sinapsis de las neuronas, y de ahí se produce la consciencia. Hay muchas otras teorías dentro de la comunidad científica muy diferentes sobre cómo se forma la consciencia en la mente humana, pero claro, si siempre se permite, si siempre se pretende realizar una explicación con base en que el hombre es un fenómeno puramente físico, no se puede explicar la consciencia de ninguna forma. No hay manera, como decía Coquemaya. Solo puede comprenderse completamente la mente del hombre mediante el reconocimiento de la realidad de órdenes superiores de pensamiento y voluntad deliberada. Solo puede reconocerse el funcionamiento de la mente humana pensando que es un efecto de algo superior. Si no, ¿cómo puedes explicar la consciencia? No la puedes explicar de ninguna de las maneras. Puedes dar las más perogrullas teorías sobre cómo se forma la consciencia, pero no va a poder llegar a ningún punto verosímil. El hombre como ser moral es inexplicable, a menos que se reconozca la realidad del Padre universal.
el hombre como ser moral. El ser moral es el que es capaz de realizar una distinción moral entre valores, independientemente de cuáles sean los valores, de qué significados y conceptos provengan, más o menos ciertos, más o menos elevados, independientemente de eso, una elección moral es la que elige si algo es bueno o malo. Es decir, lo clasifica en una determinada escala de valores. ¿De acuerdo? Eso es una elección moral. Nos dice el libro de Urantia, no hay manera de explicar el carácter moral del ser humano sin un concepto moral absoluto. No hay forma. Nos reconoce previamente. Esto tampoco se os puede explicar muy fácilmente. De hecho, pues seguimos sin entenderlo. El hombre como ser moral es inexplicable, a menos que se reconozca la realidad del Padre Universal. Pensemos en una cuestión muy, muy sencilla. ¿Por qué en la evolución se percibe progreso? Vemos que en la historia de la humanidad hay dientes de sierra, hay momentos mejores y peores de evolución, hay progresos y hay regresos, hay avances y hay retrocesos, pero la tendencia es progresiva. ¿Y eso cómo se explica en términos fisiológicos? Es inexplicable. Solamente tiene explicación desde el punto de vista de que haya un concepto, un significado y un valor moral absoluto atractivo de toda la moralidad de manifestación inferior. No hay otra forma de explicarlo. El por qué tendemos hacia el bien y no hacia el mal. Finalmente, en tendencia media, no hay forma de explicarlo. Porque podríamos perfectamente ir hacia igual o ir hacia el mal. Y sin embargo, bueno, pues a pesar de que en nuestro mundo todavía podría decirse no hemos avanzado mucho, pero efectivamente sí hemos avanzado. El progreso es evidente a primera vista de la historia, de la filosofía, de la religión, de la civilización, de nuestra convivencia, de la irrupción de la espiritualidad, sobre todo, bueno, pues durante el siglo XX, tal como ya sabemos, es completamente observable a primera vista que hay un progreso, pero no es posible explicarlo si no hay un foco atractivo de la moralidad absoluto. El filósofo mecanicista, el filósofo materialista, el filósofo que pretende explicar la realidad de forma completamente independiente a la trascendencia espiritual, el filósofo que pretende explicar lo que percibe en términos de lo que ve sin aplicar una lógica de causa superior a efecto inferior, sino aplicando una causa inferior como el azar a lo que percibe. El filósofo mecanicista, paralelo al científico mecanicista o materialista, profesa rechazar la idea de una voluntad universal y soberana. Esa misma voluntad soberana cuya actividad en la elaboración de las leyes universales él reverencia tan profundamente. Es lo que estamos explicando antes. Tú observas la realidad. Véase los avances de la ciencia, de la filosofía, de la psicología, biología,
química, los avances, el asombro que le producen a aquellos que están en vanguardia de esos avances, que observan unas leyes de funcionamiento inexorables detrás de estas manifestaciones. Y sin embargo, rechazan una causa organizadora previa de toda esa observación de orden inmanente a todo lo que observan. Rechazan una causa previa. Dice, ¿qué homenaje inconsciente rinde el mecanicista al creador de la ley cuando concibe que tales leyes actúan y se explican por sí solas? ¿Qué homenaje? Vamos a poner el ejemplo. El mecanicista, el materialista. Hay unas leyes que trascienden toda manifestación físico-material. En todos los órdenes de estudio en los que lo realizamos nos damos cuenta de que hay un orden y tal y cual. Perfecto. Y le preguntan, ¿pero de dónde viene ese orden? No, pues de la mera evolución. Ha ido surgiendo. Y dice Urantia, ¿qué homenaje le da el filósofo y el científico materialista al creador de la ley al decir que la ley está operando por sí sola? Claro, es tan perfecta que al afirmar la ley opera por sí sola, qué homenaje, qué reconocimiento a la perfecta obra de un creador. Es gran error humanizar a Dios, excepto en el concepto del ajustador del pensamiento residente. El ajustador del pensamiento residente es la única, nos dice el libro Urantia, la única manifestación de Dios mismo en nuestra mente. No es personal, porque Dios personalmente no se realiza en el plano de manifestación. Es un fragmento divino de su personalidad, pero es prepersonal. Imaginaos, pues, una célula de nuestro cuerpo. Una célula de nuestro cuerpo, nosotros somos la persona, la célula no lo es, no tiene capacidad de relacionarse, ni tiene consciencia de autorreferencia, ni conciencia moral, ¿vale? Pues, sin embargo, es una célula de nuestro cuerpo. Bueno, pues, imaginaos una célula de Dios, es figurativamente en nuestra mente, un fragmento de la mente divina en nuestra mente, directo de la deidad en nuestra mente. Dice el libro Urantia, tiene carácter prepersonal, porque adquiere personalidad precisamente con la que se nos ha concedido a nosotros. Una vez que nosotros elegimos fusionarnos con lo que promueve ese fragmento divino en nuestra mente, es decir, divinizarnos, es decir, hacernos uno con ese nuevo sistema de pensamiento del espíritu, ese fragmento prepersonal adquiere personalidad con nosotros y permite, eso es lo que permite que nos hagamos reales nosotros, que nos realicemos, que finalmente tras un periplo de perfeccionamiento, evolución y aprendizaje, acabemos estos fragmentos creados en la irrealidad poder ser considerados completamente válidos en la realidad originaria. Y es precisamente ese ajustador del pensamiento, ese fragmento divino en nuestra mente prepersonal que con nosotros adquiere personalidad, se fusiona con nosotros y ya es uno, el que permite esa convalidación. Es un gran error humanizar a Dios. Pero aún eso no es tan tonto, dice el libro Urantia, como lo de mecanizar completamente la idea de la primera fuente y centro. No, es una energía. Es una energía. Es una energía que se manifiesta de esta forma en
lo que percibes de la naturaleza, con esa perfección. Humanizar a Dios no es tan tonto como eso. Bueno, ¿sufre el Padre del paraíso? Dice este revelador, el consejero divino. Consejero divino es un papel jerárquico de uno de los fragmentos de una de las entidades no soñadoras que entran en el plano de manifestación a poner en ejecución el plan de ayuda. Es uno de los personajes de los no soñadores, el consejero divino, ¿de acuerdo? ¿Sufre el Padre del paraíso? Yo no lo sé, dice. Los hijos creadores, nuestro Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, el que se encarga de la aplicación del plan en esta parte del escenario, en este universo local. Los hijos creadores ciertamente pueden sufrir, y a veces sufren, como sufren los mortales. Dentro del sueño te sometes a unas limitaciones de diseño y bueno, pues algo tendrá que ver eso, ¿no? El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito sufren en un sentido modificado, porque de alguna forma dirigen el despliegue del plan dentro del sueño, de alguna forma, desde el portal dimensional. Pienso que el Padre Universal sufre, pero no puedo entender cómo. ¿Acaso mediante el circuito de la personalidad? ¿O a través de la individualidad de los ajustadores del pensamiento y otros dones de su naturaleza eterna? Él ha dicho de las razas mortales, en todas vuestras aflicciones yo soy afligido. Él incuestionablemente experimenta una comprensión paternal y compasiva. Puede realmente sufrir, pero la naturaleza de ello no la entiendo. Y es muy buen cuestionamiento el que hace este consejero divino. También nos insinúan las revelaciones modernas algún tipo de sufrimiento del Padre. Sufrir es un verbo que no es el más adecuado para describir cuál puede ser esa manifestación en el origen de la realidad total, porque nos evoca nuestro sufrimiento extremo y enloquecido. Pero, sin embargo, un curso de milagros sí que nos da alguna insinuación de que el Padre goza cuando sus hijos se reconocen a sí mismos y se contemplan como tal. Nosotros, fragmentos de último nivel extremo de un sueño involucionado, somos considerados por él sus hijos, ¿de acuerdo? Si él goza, lo que no es ese gozo es a lo que se refiere este sufrimiento, ¿de acuerdo? Y ahí lo dejamos porque podemos especular, pero sin ningún alcance mayor de lo que estamos diciendo. Lo justifica además, dice, él incuestionablemente experimenta una comprensión paternal y compasiva, porque tiene un aspecto personal resultante de esa diferenciación segunda que hizo para poder interactuar con la subrealidad. Entonces, experimenta una comprensión paternal y compasiva. Lo llevamos viendo en todas estas características de la naturaleza y atributos del Padre. Por lo tanto, puede realmente sufrir en ese sentido de, como dice un curso de milagros, si goza cuando sus hijos se reconocen, pues no goza tanto, al menos cuando no se reconocen. En ese sentido, de alguna forma podemos atisbar y realizar una aproximación a esto que nos está diciendo de esa forma. Dice, pero la naturaleza de ello no la entiendo. El gobernante eterno e infinito del universo de los universos es poder,
forma, energía, proceso, modelo original, principio, presencia y realidad idealizada. Y muchas de estas características son ya en el portal dimensional. El Padre no entra en los niveles involutivos del sueño. El libro Durantia nos dice, hubo un primer nivel en el que, si bien había percepción, era percepción perfecta. Y en ese nivel sí. Y de hecho ahí está el portal dimensional. Y de hecho ahí funciona la diferenciación séptuple en sus aspectos personales, Padre, Hijo y Espíritu. Previo a la diferenciación, el yo soy era indiferenciado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, en ese comienzo del plano de manifestación, sí tiene estas características. Por ejemplo, forma, energía, proceso. Ahí sí. Las otras sí que las tiene evidentemente también en la realidad originaria. Poder, modelo original. Bueno, modelo original también, porque modelo original ¿de qué? Pues de una posterior manifestación, como es abajo es arriba. Lógicamente, son los arquetipos. Es el generador de los arquetipos principal, como dueño de la plataforma. Poder, forma, energía, proceso, modelo original, principio, presencia y realidad idealizada. Presencia personal, presencia impersonal. Los tres absolutos. La isla eterna del paraíso como sostén material del escenario. Dice, pero es más, es personal, ejerce una voluntad soberana, experimenta autoconciencia de su divinidad, ejecuta los mandatos de una mente creadora, suya propia. Persigue la satisfacción de la realización de un propósito eterno. ¿Cómo ejecuta los mandatos de una mente creadora el Padre? Pues mira, podría ser de esta forma. El Padre, cuando crea en la realidad originaria, Dios y la filiación, nuestro estado original, tiene un pensamiento creativo que según dice aquí, ejecutar los mandatos de una mente creadora, de la suya, personaliza, individualiza y eternaliza. Eso es como puede comprenderse esta frase. Persigue la satisfacción de la realización de un propósito eterno y manifiesta amor y afecto paterno por sus hijos universales. Se pueden comprender mejor todos estos rasgos personales del Padre, comprender mejor por nosotros, observándolos tal como fueron revelados en la vida encarnada de Micael, vuestro Hijo Creador paradisíaco, nuestro Jesús de Nazaret, mientras permaneció encarnado en Urantia. A esos efectos, por supuesto, la mejor descripción y narración de la vida de Jesús que hay como texto en nuestro planeta y ha habido es la vida de Jesús, cuarta parte del libro Durantia, que supera en descripción en mucho a los evangelios y coincide con los evangelios en lo fundamental, en la realidad, en la verdad que ha permanecido incólume en los evangelios y que no ha sido distorsionada. En eso coincide, en lo que no. Pero se puede comprobar a raíz de la lectura de la vida de Jesús del libro Durantia cuáles son los aspectos contradictorios de los evangelios y se puede, por lógica, apreciar que son contradictorios con la espiritualidad.
Dios el Padre ama a los hombres. Dios el Hijo sirve a los hombres. El no soñador se dedica a la ejecución del plan del Padre para la ministración de los hijos, su evolución, su retorno, su despertar. Dios el Espíritu inspira a los hijos del universo la voz de Dios de un curso de milagros, el traductor. Inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios el Padre por los caminos ordenados por Dios, los hijos, encargados de la ejecución ascendente por niveles, encargados de organizar esa formación en todos los niveles que tenemos que ir pasando, porque desde dentro lo vamos a seguir viviendo como un viaje, aunque en realidad sea una evolución mental, lo vamos a vivir como un viaje, mientras estemos todavía afectados por el sueño, y lo estaremos hasta que lo dejemos de estar, definitivamente, pero mientras lo vamos a vivir como un viaje, aunque sea una evolución mental. Por los caminos ordenados por Dios los hijos a través del ministerio de la gracia de Dios el Espíritu. Aquí acaba el epígrafe, la primacía del Padre. Aquí acaba el documento número 3, los atributos de Dios. Dice al final, siendo el consejero divino asignado a la presentación de la revelación del Padre Universal, he continuado con esta declaración de los atributos de la deidad. Nos dice el revelador concreto, ya veremos posteriormente, más adelante, que es un consejero divino. Si es que alguien tiene la paciencia de seguir viendo vídeos y yo de hacerlos, dado que el libro de Urantia es inacabable, pero en algún momento veremos qué es un consejero divino. Si no, consúltese en urantia.org, que es un consejero divino. Es uno de los personajes de toda esa organización administrativa, funcional, jerárquica, en el plano de manifestación, para poner en ejecución el plan del Padre dentro del sueño. Y nada más, aquí terminamos este documento número 3 y ya empezaremos en la siguiente sesión el documento número 4, la relación de Dios con el universo. El interés siempre es máximo. Y sin más, prospector.